Hace un par de días, México le ganó a Corea del Sur, por un gol que tuvo que ver más con un error ajeno que con un acierto propio. Casi pasa lo de siempre, les iban a empatar por ahí del minuto 85, pero por suerte y reflejos, no pasó. Se acabó el partido y los mexicanos tomaron las calles como si se hubiera ganado algo grande. Cada 4 años, México vuelve a donde mismo, al ya merito, al sí se puede, al maldito sueño de un quinto partido. Un recuerdo infame y memorable, incluso romántico, tallado en la nostalgia, fue en 1986. México era sede, el estadio universitario iba a reventar y el equipo mexicano daba la esperanza de lograr algo histórico. Cuartos de final contra Alemania, 0-0 al final del minuto 90, 0-0 en la prórroga y la desilusión de siempre al perder en penales. Ahí nació la maldición de los penales que hasta la fecha persigue el inconsciente del mexicano. Mundial del 94, fase de grupos perfecta, líderes de grupo, como en este momento, y octavos de final contra Bulgaria. Empatan 1-1, penales y la misma tragedia del 86. En 2002, octavos frente a Estados Unidos, derrota con un 2-0, ni qué decir. En Alemania 2006, Maxi Rodríguez mete un golazo al ángulo en tiempos extras, y otra vez la esperanza se fundió. En 2010, los argentinos nos sacaron de nuevo, ya por mera costumbre. Después vino el 2014, casi cine. México contra Holanda, ¿se acuerdan del no era penal? Mejor me lo ahorro. Y el anterior al actual, en 2022, mejor ni dar detalles. No hubo ni siquiera clasificación a octavos. Como buenos histéricos, los mexicanos olvidamos a conveniencia, y no solo en el fútbol. Queremos imaginar cosas chingonas, queremos ahora sí que sea diferente, pero siendo los mismos es muy difícil. El y si sí, entre la duda y la esperanza, es una perfecta definición de la tibieza, porque en México no hay un lugar para la certeza. Lo más cercano es el sí se puede, un grito que, en mi opinión, es completamente derrotista. El Mundial para México es muy parecido a cualquier enamoramiento de un histérico. Ambos son un acto de memoria selectiva, recordar cada primer beso y olvidar convenientemente la primera decepción, olvidar las lágrimas y las veces que para adentro te dijiste, y si sí, y si esta vez es diferente, sabiendo que al final nada cambia. Un enamorado histérico no puede disfrutar la cita, está ansioso pensando en cómo la va a contar después, siempre en el paso que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue. Necesita el ruido y los gritos, necesita una pizca de drama y adrenalina, y es que, como dice la fórmula, el deseo no revela el obstáculo es el que revela el deseo. El histérico necesita poner algo en juego para sentir un pedacito de lo que anhela, sin tenerlo por completo, porque ¿qué tal si se cumple? Lo curioso es que el momento que más disfruta no es al conseguir lo deseado, es justo antes, en el y si sí. Ahí se puede vivir la ilusión de forma indefinida. En el sí es muy fácil que al final todo sea un no, pero en la pura posibilidad habitan ambos. Entonces es mejor aprender a olvidar, es necesario suspender la incredulidad y darse una dosis de esperanza. Ok, volvamos al presente. Todos salieron a la calle después del 1-0 contra los coreanos, apenas el segundo partido de fase de grupos. No se está festejando el marcador, ni siquiera la victoria. Lo que sucede en las calles es algo más arcaico y mucho más irracional, tanto así que criticar el festejo se entiende de inmediato como una crítica a la diversión, al fútbol o a ellos mismos. Eso pasa cuando la identidad depende de algo que está completamente afuera de uno, como le pasa al histérico. Cada ser humano necesita, de vez en cuando, sentir que ganó algo. No importa qué, no importa cuánto, ni siquiera importa que importe, solo es necesario ese momento donde todo el peso se levanta y por un rato el absurdo tiene sentido. Hay una palabra para esto, se llama histeria, y no es exclusiva del fútbol. El problema con la histeria, entre personas o con el fútbol, es que nunca es sobre lo que parece. Nadie está gritando por un gol, nadie está celebrando a México. Francamente, la mayoría ni siquiera ve fútbol el resto del año, pero de repente hay un partido, hay un gol, y ahí están todos en la calle, borrachos, cantando el cielito lindo, como si hubieran estado esperando exactamente eso. Porque sí, estaban esperando, solo que no sabían que era esto lo que esperaban. En realidad se grita por el trabajo precario, por la renta que se lleva más de la mitad de tu salario,
por el tráfico de las 6 de la tarde de un martes que te obliga a hacer 2 horas de ida y 2 de vuelta. Se grita por la violencia, por los desaparecidos, por todo lo que nadie ha podido arreglar. Y esta vez, una victoria superflua le permite, nuevamente al mexicano, curarse en la colectividad. Se sale a las calles por una sensación colectiva, no escrita, de que algo se le debe al pueblo y de que nadie, bajo ninguna circunstancia, lo va a pagar. ¿Se acuerdan que hace unos meses la ciudad tenía una postal completamente opuesta? Sin mencionar las causas que ya se empalman alrededor del mundial, la verdad no es tan sorprendente que un partido cualquiera hiciera que la gente tomara las calles como si se hubiera ganado la final. Por un momento, con un gol, con una victoria sufrida y fortuita, la deuda se siente saldada. Aunque sea mentira, aunque sea puro goce, aunque dure solo una noche después de 90 minutos que no significan nada. Y ahí se muestra la histeria del mexicano. Lo preocupante es que ganar de verdad un mundial sería lo peor que le pase a México, asumiendo que es un enamorado histérico. Porque una vez satisfecho el deseo, no habrá nada más que desear. El enamorado histérico funciona igual. No está enamorado de la persona, está enamorado del alivio temporal que esa persona produce. De ese momento específico donde el peso de existir día tras día se levanta y todo parece tener sentido. Lo que se llama amor es en realidad el fútbol jugado en otra cancha. El primer beso es el gol. La relación es la fase de grupos y la inevitable decepción es el quinto partido que nunca llega. Se repite el ciclo, cambia el nombre de la persona, cambian los rostros de los jugadores y el lugar, pero el llamero sigue intacto. Y así como no existe una relación perfecta, porque el otro nunca podrá dar exactamente lo que se le pide, esa es la relación del mexicano con su selección. Porque aquello que se pide no existe en una final. Ganar un mundial es solo una fantasía, un deseo de completud. En cambio, festejar una victoria en un segundo partido es completamente posible, no cierra nada, no mata al deseo. En el amor histérico, como en el fútbol de México, se necesita que no llegue todo. La misma multitud que tomó las calles, mañana, el día después y cuando acabe el mundial, estará atorada en el tráfico, tendrá agua sucia en sus casas, tendrá que pagar más por el transporte, por la comida y sufrirá de otras tantas cosas. Se acabará el partido, se terminará el festejo y regresará sobre su espalda el mismo peso de siempre, la misma distancia de los demás, como siempre. El gol lo va a olvidar pronto, la tajada del último minuto también, la deuda que parecía saldada con una insignificante victoria seguirá sin cobrarse. Pero imaginemos por un momento que sí, que México gana, que el histérico finalmente consigue lo que tanto quería. Cuando el enamorado obsesivo conquista a la persona que lo trae a loco, no hay paz. Hay un momento de euforia, un festejo monumental y luego un silencio extraño e incómodo, porque resulta que el deseo no era por ella, nunca es ella, era por el deseo en sí mismo. Y es ahí donde el obstáculo regresa a cumplir su verdadera función. Si no existe un rival afuera, hay que inventarlo adentro. El obstáculo del mexicano viene de su incapacidad para vencer los traumas del pasado, de la necedad de seguir viendo hacia abajo y de elegir la indiferencia ante las cosas que de verdad importan, solo por el miedo a descubrir que la ilusión era una mentira. Miren a Argentina, campeones del mundo con el mejor jugador de la historia, y su país cada vez se hunde más. La verdad es que nadie sabe muy bien qué hacer con el trofeo cuando la ilusión ya se cumplió. México probablemente saldría a la calle, rompería todo y al día siguiente despertaría sin saber contra qué gritar. En menos de lo que canta un gallo, estaría buscando el siguiente llamero, en qué depositarlo, en dónde depositarlo. Pero no va a pasar, y no lo digo con pesimismo, lo digo con ciertas ganas de equivocarme. Todos, en el fondo, lo sabemos. Por eso, antes de que llegue el final y antes de ganar el mundial, un partido pedorro se festeja como la victoria definitiva. Por eso, mientras el país, y sobre todo esta ciudad, está llena de problemas que nadie quiere ver, es más fácil cantar una victoria insignificante que gritar en contra de algo real. Antes de concluir, debo aclarar, por si algo no se entendió, que no pretendo dar un sermón oponiéndome a la fiesta. Lo mío es una observación sobre la energía puesta en una celebración que, aunque inútil, se vuelve necesaria para un proceso inventado de sanación colectiva. Mi intento es que dejemos de ser histéricos, que aprendamos a ponerle el cuerpo a todas las cosas, no solo a las que nos dan placer o nos permiten sentir la validación de extranjeros diciéndonos que somos un gran país.
Somos un gran país, pero lo confirmaríamos gritando un gol y con las mismas fuerzas una injusticia. Sería poco importante ganar un mundial si pudiéramos ganar la valentía de tener el México que deseamos y tal vez si empezáramos por el final, alcanzaríamos a terminar en el principio. Denle like, suscribir y todo lo que piden los youtubers y nos vemos pronto o en unos meses o cuando haya un nuevo texto que grabar. Hasta luego.